Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar la segunda sesión del tema 2, vinculado con propiedades de la masa, materia o sustancia y el manejo de tablas de propiedades de la sustancia. Entonces se va a empezar con el tema, la parte del tema que vamos a encarar esta tarde. Ya en la anterior clase había quedado explicitado que a partir de una parte del video se les explicita a ustedes que hasta qué momento dependíamos exclusivamente de las diapositivas, y a partir de un determinado momento se les hace el comentario y se les dice, bueno, a partir de la Capite 2.3, ¿no es cierto?, que una parte está en video y su parte final, ¿no es cierto?, aparece ya, les había mostrado en el cuaderno de la materia. Entonces, a partir de ese 2.3, que era a continuación de la presentación de la diapositiva de la Capite 2.3 del capítulo 2, se empieza a hacer el cuaderno. El cuaderno es fundamental, es una parte del ejercicio del aprendizaje de la termo. El hacer el cuaderno es fundamental porque ya ustedes, por lo menos hasta esta altura, ya han debido integrar o estarán integrando a su vocabulario por lo menos unas 15 palabras nuevas en su vocabulario técnico. Entonces, dada la abundante cantidad de conceptos, de propiedades, de enunciados sobre los que se basa la termodinámica técnica, y encararlos, ¿no es cierto?, e integrarlos de forma natural a nuestro lenguaje técnico, implica ciertos grados de dificultad por la cantidad y la magnitud de esta terminología. Es por eso que una parte importante del aprendizaje es hacer el cuaderno, ¿ya? Entonces, ahora, recomendaciones importantes. Ustedes van a fijarse que buena parte de los ejercicios y de los cuadernos sobre los cuales desarrollaré las clases son cuadernos hechos por lo menos con 3 colores: rojo, azul y negro. El examen tiene que dar con colores, ñatos, porque dada la abundancia de valores numéricos, los colores nos permiten concentrarnos en los valores sobre los cuales nosotros estamos ingresando, ¿no es cierto?, a una tabla, y también fisonomizar de forma visual dónde están nuestros resultados para cualquier recolección de datos en los criterios de resolución del problema. Entonces, una recomendación importante es que manejen esos 3 colores básicos, sobre todo en la resolución de problemas, porque ayuda a focalizarnos y a no confundirnos con, a veces, una abundante cantidad de variables que se calculan, pero que son variables en tránsito, que no son las que te estamos pidiendo, pero que sí son el camino que te llevarán, ¿no es cierto?, a un resultado final. Bajo esa recomendación importante sobre los cuadernos y la naturaleza del modo didáctico en que se valora el hacer el cuaderno, vamos a encarar el 2.4, que normalmente no estaba incluido en este capítulo, pero que en los últimos 3 semestres se ha adicionado este acápite. Está referido a esquemas normalizados. Ay, fíjense, ahí hay un error. Esquemas normalizados de los dispositivos termodinámicos. Muchos de ustedes deben conocer gran parte de los equipos que aparecen como objeto de problema. Sobre todo he visto ya su práctica, ahí me lo han resumido por lo menos 3 semestres del primer parcial, o sea que ahí tiene un modelo de cómo son los parciales. He visto esa práctica y prácticamente a lo largo de toda la práctica aparecen, se trabajan, se hacen aplicaciones sobre dispositivos mecánicos energéticos muy característicos, tanto en la termodinámica como en la mecánica, pero que como estamos entrando a nuestros niveles de la especialidad de la carrera,
probablemente algunos de nosotros, no es nada alarmante, no tengamos alguna idea precisa sobre los dispositivos, que muchos de ustedes ya los han visto, ya los conocen, pero que a partir de eso es importante que para la gente que todavía no está familiarizada plena sobre estos dispositivos mecánicos con implicancias energéticas, es importante dotarles de los recursos de representación simbólica, esquemática de estos dispositivos, porque vamos a ver más adelante, les voy a presentar un problema. Una parte importante en la resolución de los problemas de la termodinámica es que hagan un esquema del problema. Uno de los plus que va armando la termodinámica en los recursos de análisis técnico-científico de los ingenieros es que les enseña a hacer esquemas sobre un determinado problema para reconocer variables, para reconocer variables que son datos, variables que son incógnitas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí va, en este acápite, es presentación, no de todos, pero los más representativos y los que más abundantemente aparecen en los problemas propuestos de los libros de termodinámica que tenemos como base bibliográfica. Entonces, empezaremos. Compresores. Son dispositivos mecánicos que usan trabajo, ahí está, fíjense, que usan trabajo. Cuando se dice un dispositivo usa trabajo es cuando la flecha de trabajo entra para subir la presión de un gas. Esta definición es muy importante, para subir la presión de un gas. Por lo tanto, tiene dos modos de representación en la termodinámica. Un modo muy normalizado, gran parte de la nomenclatura del sistema internacional representa un compresor así como está acá, pero en los libros de termodinámica, muchos libros de la termodinámica pues, representan aquí, así un compresor. Entonces, les damos las dos alternativas. Es un dispositivo que sirve para subir la presión. Por lo tanto, la presión de salida es mayor que la presión de entrada. Aquí está el dispositivo. Usa trabajo. Ahí está el concepto de usar trabajo. Hay la sustancia que entra en unas condiciones y sale en la condición 2. La presión 2 es mayor a la presión 1 por efecto de este dispositivo, que se llama compresor. El compresor solamente se utiliza para gases. Solamente el estado gaseoso es el que maneja un compresor. Y aquí ustedes tendrían que completar, ¿no es cierto?, en su dibujo, a pesar que aquí está el ingreso y la salida, es una pirámide truncada con la base grande hacia la izquierda y el eje, ¿no es cierto?, asociado con la parte mecánica del compresor. Eso es un compresor. Estamos haciendo una definición porque muchos de los problemas dicen, un compresor le entra tanto de caudal, le sale tantas cosas. ¿Cómo tenemos que hacer la parte del esquema, que es una parte obligatoria en toda resolución de problemas de termodinámica? Son estas dos representaciones, las dos son válidas. Bombas. Fíjense, la definición de bombas es muy similar a la de compresor. Son dispositivos mecánicos que usan para subir la presión de los líquidos, usando trabajo. Su representación de la bomba en los libros de termodinámica es una representación un poquito más bonita que la representación normalizada de una bomba. Primero usa trabajo, flecha de trabajo entrando al sistema. Eso significa que el sistema está usando condición de ingreso, condición de salida. Acá tendrían que poner acá abajito que como es un dispositivo que sirve para subir la presión de los líquidos, tendríamos que poner P sub 2 mayor a P sub 1. No está apareciendo eso. Y aquí está la otra representación que es un poquito más normalizada de lo que significa una bomba. Fíjense la diferencia con un compresor, sobre todo en la nomenclatura casi normalizada, estandarizada a nivel internacional, es que este triangulito es vacío para los compresores y es lleno para las bombas. Luego, existe otro dispositivo que aparece en su práctica, prácticamente están TOTICs, los dispositivos más comunes, la turbina de gas. Su representación está volcada, ¿no es cierto?, a la de un compresor. Esta es la representación casi mayoritaria de una turbina en los libros de gas. Una turbina de gas. ¿Qué es una turbina de gas? Es un dispositivo mecánico que entrega trabajo a expensas de la expansión de un gas. O sea, fíjense, por eso esta flecha está
es demasiado didáctico, ¿no? Esta flecha está mostrando la naturaleza rotatoria de la entrega del trabajo, pero en términos más representativos, mejor sería poner una flecha hacia afuera. ¿Por qué? Porque está entregando trabajo. Y deben estar fijándose que, a diferencia de acá, no, lo correcto sería poner a estos W con redonditos, o sea, el trabajo se representa con W, ¿no ven? Esos trabajos deberíamos poner con redonditos porque normalmente, por ejemplo, en una bomba, lo que se sabe es la potencia del motor de accionamiento. Este trabajo mejor se mide, o sea, es más representativo en unidades de tiempo, o sea, como potencia. Y por eso la potencia en termodinámica es W redondo, no P, como ponen en física, ¿no es cierto? Ya. Entonces, la turbina de gas mejor sería una flecha recta, entrega trabajo a expensas de la expansión de un gas. ¿Qué significa que un gas se expanda? Que aumente su volumen y disminuya su presión. Entonces, fíjense, P sub 2 es mayor a P sub 1. Ya, vamos. Otro dispositivo clásico que aparece en los enunciados de la termodinámica y también de la práctica que les han dado ya sus auxiliares para el primer parcial, turbina de vapor. Una recomendación para que estemos adecuándonos. Turbina de gas, aquí arriba o al lado, como ustedes van a hacer el cuaderno, van a poner entre paréntesis TG mayúscula. T de turbina y G de gas. TG mayúscula, entre paréntesis, es la nomenclatura simplificada, abreviada de las turbinas de gas. Van a ver que vamos a utilizar abundantemente abreviaciones a lo largo del avance de la materia. Turbina de vapor. Entonces acá tendríamos que poner TV, entre paréntesis, ¿no? T de turbina y V chica de vapor, acá al ladito. Esa es su abreviación en toda la plataforma que va a tener la materia a lo largo de este semestre. Es un dispositivo que entrega trabajo a través de la expansión de un vapor. O sea, básicamente es una definición similar a la de turbina de gas, pero en este caso se utiliza un gas en condición de vapor. Ya habíamos dicho que el vapor es un estado particular gaseoso. Las turbinas de vapor, si bien, ¿no es cierto?, el vapor es un gas, el vapor, pero es vapor. ¿Por qué? Porque tiene la probabilidad inminente de cambiar de estado inmediato al estado líquido. En una turbina de vapor, entonces entra vapor a una presión 1 y sale una presión 2 y presión 1 es igual a presión 2, igual, proceso de expansión. Cuando hay una caída de presión, automáticamente se asocia con la expansión. Por efecto de esta caída de presión de la sustancia gaseosa, la turbina de vapor, ¿no es cierto? Mejor pongamos la flecha y le ponemos el W redondo, que indica que nos está entregando potencia. Otro dispositivo clásico, mecánico con implicancias termodinámicas, la válvula de expansión. La válvula de expansión es un dispositivo mecánico que provoca la caída de presión de un fluido. Ya está, un fluido está entrando y está saliendo. Si está cayendo su presión de este fluido en este dispositivo, P sub 2, ¿no es cierto?, es menor que P sub 1. Pero a diferencia de las dos anteriores turbinas que, ¿no ve?, que propiciaban un proceso de expansión y lo convertían en trabajo, una válvula de expansión no entrega ni recibe ni calor ni trabajo. O sea, la sustancia de trabajo pierde de presión sin que este dispositivo a cambio pueda entregar trabajo y calor, o entregar o recibir trabajo o calor. Esencialmente este es el esquema de una válvula de expansión. Normalmente en nuestro primer laboratorio trabajábamos sobre una válvula de expansión, se visualizaba, pero por lo menos se les está dando una referencia un poquito más puntualizada. Luego, otro dispositivo clásico en las aplicaciones de la termodinámica son los intercambiadores de calor. Son dispositivos que sirven tanto para calentar o enfriar un fluido sin trabajo y calor. O sea que ni flecha de entrada ni flecha de salida de calor y trabajo. Fíjense, calor igual a 0, trabajo igual a 0. Todos estos sistemas, las sustancias entran y salen, por lo tanto, tienen un caudal y tienen un flujo másico, y por lo tanto, la plataforma dimensional de estos sistemas, de a poco irán entendiendo, son
las unidades energéticas de flujo, que son, en este caso, potencia y flujo de calor, que van a estar en watts. ¿Ya? Entonces, son dispositivos que sirven para calentar o enfriar un fluido. Fíjense, su representación es básicamente un rectángulo y demasiado elocuente. Por acá arriba está entrando un fluido caliente, porque aquí está TC1 y aquí está TC2. 1 inicio, 2 salida. Entonces acá tendrán que adicionar la flechita de entrada y la flechita de salida. Un fluido caliente ingresa por este punto y sale por este punto. Pero en el mismo sistema, ¿no es cierto? Un fluido frío entra en el lado contrario del fluido caliente y sale en el lado contrario del fluido caliente. Entonces, un intercambiador de calor mínimo, en un intercambio de calor hay dos fluidos, uno caliente y otro frío. No hay calor ni trabajo entre el intercambiador y su entorno, pero al interior, en el intercambiador, hay un proceso de intercambio de calor entre estos dos fluidos. Como este fluido tiene mayor temperatura que este fluido, fíjense que están faltando las flechitas como acá abajo, fíjense, ahí está el ejemplo de que nos falta para que esta gráfica esté mejor. Entonces, este fluido tiene mayor temperatura que este otro fluido y además en el interior del intercambiador tienen una proximidad física entre ellos. ¿Qué ocurrirá? Que el fluido caliente pierda calor y ese calor perdido lo gane el fluido frío. Por lo tanto, acá se podrá decir que si el fluido caliente pierde calor, va a bajar su temperatura. T sub 1 T del fluido caliente al ingreso es mayor que la temperatura del fluido caliente a la salida. Ese calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío, fíjense, ahí está. Y por lo tanto, ¿qué tendría que pasar? Que su temperatura de ingreso tendrá que ser menor a su temperatura de salida, porque parte de este calor que ha perdido este fluido, que el calor que ha perdido este fluido lo ha ganado este. Por lo tanto, un intercambiador de calor o sirve para calentar o sirve para enfriar. Normalmente uno de estos dos servicios te dan. Algunos te dan simultáneamente los dos servicios, pero normalmente los intercambiadores están o para enfriar o para calentar un fluido. Si es para calentar, entonces nos tenemos que centrar en el fluido caliente, o si es para enfriar, nos tenemos que centrar en el fluido caliente, y si usamos para calentar un fluido, tenemos que concentrarnos en el fluido frío. Eso es un intercambiador de calor. Fundamentalmente, un intercambiador de calor, a ver, clásico es un radiador. El agua sale del radiador fría, va al motor, ¿no es cierto? Estamos, ¿no? Va al motor, en el motor recoge calor del motor y sale del motor caliente y entra al radiador. Al radiador el agua entra caliente, sale fría, para nuevamente refrigerar el motor, ¿no? Estoy hablando en términos verbales. Ya hay un fluido que está, en este caso, se está enfriando. ¿Cuál es el otro fluido? Es el aire que hace circular el ventilador que está en las cercanías, ¿no es cierto?, del radiador. Ese ventilador hace que el aire ambiental atraviese el radiador y será el efecto del fluido frío. El aire entra frío y sale caliente. El calor que ha perdido para enfriarse el refrigerante, el agua, lo ha ganado el aire y varias veces nosotros cuando estamos cerca de un vehículo tenemos esa sensación térmica de un flujo de calor por el aire caliente que está siendo expulsado por el radiador por haber recogido el calor que pierde el agua para ser refrigerada y refrigerar el motor. Básicamente así funciona un intercambiador de calor. Ay, vamos.